Una que detesta las rosas. Por fastidiar a una tipa que detesta las rosas, mandé a que le enviaran un arreglo. Sabiendo la necesidad de podrir los sentimientos alojados en los lacrimales de alguien, hice enviar en un sobre unas pequeñas argollas de oro para salvar a un ser cuya emotividad emanaba borbotones incontrolados. Sentimientos, manjares predilectos de los vampiros de San José. San José y su noche burlona, que se mofa de tantos ingenuos por tratar de retarla para arrebatarle algo de su ficticia magia, orinándolos con una lluviecita cínica en medio del verano. Escupida a la cara por esa garúa raquítica, sin querer caminar más por algo que le calentara su garganta, Luisa entró a Viga Bar. Cansada, sus labios desérticos y ásperos le alegaban algo de licor y tal vez algún otro flujo tibio, ninguno de los cuales probaba hace considerable tiempo. Y a sus ojos como sus labios le estaban reclamando un resurgimiento de la madriguera, porque solo madriguera le había permitido hasta hoy el trabajo de agente de ventas. Ojeras disfrazadas con maquillaje algo corrido y párpados pesados se alineaban en el rostro pálido, bello como un témpano de hielo al que se adhiere un destello no sé si celestial o del infierno. Habiendo bajado al bar, sentada ya en una mesa frente a la despoblada barra, se sacudió un poco las gotas mientras acomodaba en la silla su bolso y encendía un cigarrillo. Un Bloody Mary, por favor. Un Bloody Mary, por favor. Examinó el lugar, casi vacío, una pareja en la mesa de al lado, decoración de máscaras de madera a su espalda, una mesa de billar desierta por allá, música suave, tenue iluminación, agradable en general. Mientras Luisa devolvía su mirada al vaso, ésta cruzó por la barra para toparse con una cara de hombre sin gracia, observándola, el bartender. Apuró a deshacer el cruce de ojos y sorbió suavemente del trago mientras exhalaba más humo. Aldo suspiraba. Estaba extasiado con aquella pérdida palidez de mármol vivo. Estaba extasiado con aquella perdida palidez de mármol vivo. Desde la entrada de esa figura enmudeció y quedó paralizado al verla sentarse, pedir, tomar. Tenía que hacer algo. No iba a dejarse ir a un no iba a dejar irse a un espectro tan angelical como aquel, sin saber por lo menos su nombre. Pero no hallaba manera de contactarse con ella, pues se consideraba demasiado tímido, además de feo, como para hablarle a una mujer de semejante presencia. Poesía, esa era la solución. Aldo escribía poesía. En alguna ocasión había enviado algo de su material escrito a una de sus musas, y esto había dado resultados sorprendentes. Tomó una servilleta y la pluma, escribió 6 o 7 líneas mientras Luisa continuaba esperando. Esperaba a alguien, a cualquiera que la sacara de su monotonía diurna, pues hoy por fin la había decidido terminar. Alguien como cualquiera de los tipos que se acercaba cuando salía a cazar. Juego interesante era aquel de salir a sola a esperar, sola como una araña al acecho de su cucaracha. Esta vez le parecía excesiva la tardanza de dicha cucaracha. Estaba acostumbrada a no pagar su segundo trago, pues ya para cuando tenía acabado la mitad del primero, había algún hombre a su lado, ayudado por la autoestima que puede dar un cuerpo atlético. Siempre eran así, atléticos. Era difícil encontrar una conversación interesante en ellos, pero todos con una capacidad sexual de varias horas y un poco más de centímetros en comparación con el promedio. Buen alimento. Duraban en su vida de 3 semanas a mes y medio, no más. A pesar de ser adicta a los cuerpos masculinos, solía también aburrirse de los tipos. Cuerpos con sangre, con mente, con esos sentimientos desbocados que la alimentaban. Cucarachas, como ella les decía. La cacería a veces era vil rutina, pero esa noche necesitaba uno. El último trago del vaso. Antes de levantar la mano para pedir el siguiente, la detuvo un hombre a su lado. ¿Cucaracha? No, era el mesero, con su bandeja, sirviéndole otro trago, de lo mismo, y entregándole una servilleta doblada. Ahí le mandan, le dijo. Aldo había escrito alguna rima inocente, plagada de lugares comunes y burdas cursilerías
que de valor artístico tenían nada, pero la intención logró abrirse paso a través de la originalidad, el buen gusto y las pupilas de Luisa. Mientras leía, escudriñaba entre los presentes alguna pista que le señalara el autor de estas letras. Alguien con tal sensibilidad no podía tener un cuerpo atlético, pensó, pero aunque buscó alrededor, no halló en los ojos de la gente quien la buscara o quisiera llamarle la atención. El efecto del frío, la ansiedad y un poco de líquido en el cuerpo llevaron a Luisa a ir a saludar a su imagen en el espejo del sanitario. Su reflejo en el agua. El chorro de orina mostró sus órganos erógenos faltos de uso, hartos de las uñas propias de su dueña, y justo en el momento que terminó el sonido, orina, agua, eco, taza, en su mente destelló. El bartender. Solo él me observaba. Salió del sanitario. No había rastros del tipo que estaba detrás de la barra. La asaltó un presentimiento extraño. Se sentó en su lugar, pero ya estaba inquieta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo en el ambiente, pero no era claro. Esta pesadez. Se fijó en su reloj. Ningún desorden en el tiempo. El reloj latía normal. Decidió levantarse, huir de ahí, dejando parte de su trago y mucho de su curiosidad. Antes de que cruzó la puerta del bar. La foto de un hombre rasurado desde la cabeza hasta los pies con incrustaciones metálicas, aretes, esferas, argollas plateadas y doradas, pequeñas púas de metal. De eso trataba el artículo en el periódico que Aldo leía, poco antes que llegara a Luisa, poco antes que llegara Luisa al bar. Hablaba acerca de la tendencia actual de perforarse con aretes en las orejas, en la nariz, ombligo, lengua, en cada parte, hasta en la más íntima. Había uno de estos piercing. En un recuadro, junto a la nota, en el diario, había opiniones médicas de cómo la práctica podía percutir en la sensibilidad de los genitales o el causar atrofio en las glándulas lacrimales en el caso de que la argolla en la ceja se hiciera muy cerca de ellas. Y justo ahí fue cuando Luisa entró al lugar. Después de enviar la servilleta con el trago, Aldo reconoció lo bajo de la calidad del escrito remitido, de lo inapropiadas de las palabras para contactar a una mujer tan sofisticada, así que empequeñeció de vergüenza sentándose en el banco, así que empequeñeció de vergüenza sentándose en un banco al otro lado de la barra a leer, escondiéndose de los ojos de su musa. Pasado un cuarto de hora desde su desconexión con el público, Aldo se levantó con urgencia estomacal, producto de la coliflor con vainicas de la cena. Pasó cabizbajo para no mirar a Luisa, que de todas formas se encontraba en el tocador de damas en ese momento. Un respetable de poner de no menos de 10 minutos. Al salir del baño, logró ver la pantorrilla y el talón de la mujer subiendo por las gradas del local. Al mirar en la mesa, cerciorándose así que era ella, se encontró su silla vacía, un Bloody Mary por la mitad y un celular. Un celular. En tropel tomó el teléfono y salió del local, dando con la espalda de Luisa cubierta de cuero negro, húmedo por la lluviecilla. Extendió su mano para tocar aquella espalda y llamar su atención. Quería entregarle el teléfono y quizá alguna palabra si ésta salía. Mi presencia observándola era lo que la había ahuyentado del lugar, pero Luisa era muy joven para saberlo, aunque lo suficientemente perceptiva para sentirme. Escuetamente les diré, soy un ser sin cuerpo. Puedo influir sutilmente en los actos de los humanos y los no humanos. Menciono a los no humanos porque Luisa no era humana. Era uno de los no humanos que pueden interpretar mejor esta realidad. ¿Se han preguntado qué tantas realidades se pueden percibir desde los puntos de vista de los que observan con sus ojos como los humanos y los que observan sin ellos, como los minerales y las plantas? Puntos de vista como los de una rosa, porque ¿quién no ha observado una rosa? ¿Y qué rosa citadina no ha observado aún quién? Más aún, esas rosas en la mano sucia de esa niña que va caminando con un bizcocho, más aún esas rosas Más aún, esas rosas en la mano sucia de esa niña que va caminando con un vistoso chaleco fucsia y tierra en medio del bulevar de la avenida central, cargando rosas amordazadas que observan la ciudad y la noche. Pasan frente a los ojos de los compradores y les absorben el último aliento de su olor.
para después dejarlas podrirse en un florero de agua clorienta. Fue como una imagen detenida en el tiempo. Una niña que vende rosas pasa caminando junto a un Aldo con un ey dibujado en su rostro y Luisa etérea, huyendo apresurada del peligro, sentido, y las rosas cínicas observando toda la escena. ¿Acaso no son cínicas las rosas que sonríen hasta el último momento antes de su muerte, divirtiéndose al ser observadas? Tiempo atrás de la situación del bartender y la vampiro, evoco la imagen de cierto arreglo floral esperando la ruina. Sobre el escritorio negro de Luisa aguardaba a su dueña la muerte, desde su punto de vista tan singular. Hasta pudo ser que aquel grupo de rosas tomara su última ración de magia imparcial para hacerse crecer unas espinas en señal de burla, en señal de protesta, como veintenas de deditos medios extendidos desde sus tallos, deditos medios afilándose con cada partícula de luz y aire devorado. Luisa odiaba las rosas rojas, con un odio empolvado por milenios, alimentado de inocencia, alojado en el interior de su vientre perfecto y cuadriculado. Las rosas de ese día también aborrecían a Luisa, y por eso se hicieron crecer espinas esperando pacientes a que Luisa abriera la puerta. Surgieron ante ella y ambas se miraron pasmadas. Escritorio negro, cortinas negras, ordenador negro, sillas negras, escritorio otra vez. Escritorio negro, cortinas negras, ordenador negro, sillas negras, escritorio otra vez, y una tarjeta coronando un arreglo floral. Furia desde el plexo solar, furia desde el plexo solar, venas del cerebro hinchadas. Muy lentamente entró y cerró la puerta de su oficina, apestosa a rosas. Se lanzó con un grito histérico al arreglo e hizo mil pedazos cada hoja, cada tallo, cada pétalo, cada espina que se clavó en sus manos. Mientras en la enfermería le curaban las heridas y en su oficina el misceláneo limpiaba jalea de rosas con sangre de la alfombra. Luisa daba una explicación acerca del odio profuso que sentía por el tipo que las envió, razón por la cual había actuado tan irracionalmente. Todo ese montón de mentiras. La tarjeta de la cucaracha, remitente del arreglo, nunca apareció, y y a ella le parecía que alguien en algún lado se estaba riendo a carcajadas. No tengo cuerpo y solo por eso no me puedo reír. Aldo aún no había conocido a Luisa. Estaba muy lejos en el futuro, el instante cuando el dedo iba a tocar su espalda cubierta de cuero, momento justo en el que nos quedamos. Después de tocarle la espalda, le entregó el celular y se presentó, no sin antes tartamudear mucho. Se simpatizaron, empezaron a salir, le hicieron culto al látex de marca. Aldo se enamoró de ella, le fue infiel miles de veces y pasaron todo ese tipo de cosas que pasan en los casos de citas y parejas. Aldo tenía ojos solo para Luisa, sentía su vida iluminada, que nunca le faltaría nada más si estaba a su lado. Pensaba en ella varias veces al día, muchas, muchas veces al día. Luisa, fría como era, se alimentaba de su compañía, bebiendo de su enamoramiento, y ese enamoramiento era suficiente para alimentarla por bastante tiempo. Entonces Aldo rompió el récord, duró más de 2 meses junto a la vendedora. Un tipo como Aldo obviamente era de los que gustaba regalar flores, tarjetas y esas cosas. Sin embargo, hasta el momento no había tenido la oportunidad de obsequiarle una rosa a Luisa, no sé si por suerte o por morbidez del destino. Solo que una niñita delgada, vistiendo una chaqueta fucsia tierra, con una docena de rosas amordazadas, entró un miércoles a un bar capitalino, a eso de las 7 de la noche. En ese bar, dada la casualidad de que estaban, y a la casualidad de que mientras Luisa estaba en el sanitario, la niña se acerca y Aldo compra una. Vuelve Luisa del baño y, para ti, mi amor, rosa a 2 centímetros de nariz de Luisa, olor a rosa, hierve sangre, zarpa, rosa decapitada, un tallo sostenido por un Aldo que no sabe qué está ocurriendo, y un tacón aplastando una rosa. Odio las rosas. Muy pausado, muy solemne, un susurro entre dientes. Aldo se quedó con una boca en forma de A temblorosa, mientras Luisa salía del lugar apresurada, exasperada, disimulándolo muy bien, sin perder su caminar elegante, su estilo gótico de negrura, perdiéndose entre la gente. El tipo tomó solo esa noche, lloró solo otra vez. Digo otra vez porque en esa relación él lloraba bastante.
Se sentía absorbido por celos, pues su imagen se le presentaba hasta mientras dormía. Maldecía esa obsesión que lo llevaba a llamarla todos los días. Ella lo consumía. Sentía a veces como si le chupara la sangre. Mas Luisa seguía en sus negocios, con las cucarachas y las ventas. Nunca le ocultó nada de esa infidelidad a su enamorado. Pensando en todo eso, moqueando aún, decidió no volverla a llamar, no por orgullo propio, sino por sentirse culpable y reprocharse que la ignorancia no era excusa para haber consumado acto tan terrible, regalar una rosa a una rosa fóbica. Luis aún podía absorberlo y tal vez medio notó, después de 15 días, el teléfono sin sonar. Lo sentía cerca, tan cerca que era suyo, tan cerca que importaba poco tener su cuerpo o no. Aún su presencia estaba ahí junto a ella, y eso la alimentaba lo suficiente. Nunca había sido tan bien alimentada. Aldous soñó algún tiempo con aquella, haciéndolo expulsar los sentimientos por sus lacrimales, secándolo, marchitándolo. Una vez recibió un sobre con varios aretes de oro. Nunca supo quién los envió, pero uno de esos aretes se vería bien en su ceja. Tal vez hasta atrofiara su lacrimal y dejara de llorar de una vez por todas. Su cabello estaba largo, caía descuidado en sus hombros. Su piel había enverdecido y adelgazado mucho. Más feo no me puedo ver, dijo de una vez, y fue a perforarse las cejas con las argollas. Al despertar, Luisa una mañana notó que ya no tenía su alimento cerca. ¿Habrá muerto aquel? Pasó todo el día sintiendo ese extraño vacío, el hambre. En la noche, al salir de trabajar, fue a investigar en la taberna donde se conocieron, pero en vez de tragedia se encontró un Aldo frío, atendiendo a la gente con una mirada serena, observaba a Luisa, sin pronunciar palabra. Los ojos de Aldo se habían oscurecido. Un arete cerca de su sien brillaba como una gota vengadora. Ahí se quedaron los dos, mirándose sin decir una sola palabra, hasta que Luisa se salió del lugar algo confusa, mientras un olor a rosas parecía brotar de la calle. Bueno, a buscar otra cucaracha para comer. ¿Qué le habrá pasado a ese? Nunca se volvieron a ver.